19, versículo 65 al 72, la vamos a lectura. Estamos en la estrofa número 9 y estamos en la serie 257, en la serie que vamos. Dicen las Sagradas Escrituras de esa manera, en el libro de los Salmos 119, versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lea el 66. El 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 68. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. 70. El 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 72. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de abrir esta iglesia y poder estar acá en este recinto, Señor, para aprender de ti. Esperando que tú hables a nuestros corazones, que seas tú el que dirija nuestras mentes y que seas tú, Señor, el que hable al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Acabamos de dar lectura a 8 versículos del Salmo 119 y estamos en la estrofa número 9 del versículo, que compone del versículo 65 hasta el versículo 72. La letra que tiene este salmo es la letra Tet. Es la novena letra del alfabeto hebreo, representando en lo numérico el número 9. La Tet es la letra inicial de la palabra To, que quiere decir bueno. La forma de la Tet es invertida, simboliza el bien escondido, invertido. Como está expresado en el Zohar, su bien está oculto dentro de él. Eso es lo que significa en el Zohar. La forma de la letra Yet simboliza la unión de la novia y el novio, consumada en la concepción. Y hay más información de esta letra, más que trato de agarrarlo, de resumirlo para podérselo explicar. Cada letra en las estrofas del Salmo 119 es muy importante y esta es una de ellas que es muy importante por su significado. El beneficio de la palabra de Dios, así hemos titulado esta estrofa, porque cuando nosotros estudiamos o amamos la palabra de Dios, siempre hay un beneficio para la vida espiritual de cada uno de nosotros. El beneficio de la palabra de Dios, hemos pasado por la estrofa número 8 del Salmo 119, en la cual aprendimos a confiar en Dios. Siempre digo eso, lo incluyo a usted porque yo creo que usted está aprendiendo. Si recuerdan que el salmista tomó a Dios como porción de él, esto quiere decir que lo hizo parte integral de su vida en la estrofa número 8. Por otra parte, quedó claro que debemos de volvernos a Dios. Nuestros pies siempre deben de estar puestos en el camino que es Él. Ahora, la relación que tiene la letra T con el Salmo 119 es que su significado también es la bondad. Ese es el significado de esta letra, la bondad. Esta letra no aparece tantas veces como las demás, pero se le vincula a la frase, vio Dios que era bueno. Ese es otro significado, vio Dios que era bueno. Esta letra también significa arcilla, o sea, barro para construir. Y en el libro por ejemplo, de Jeremías, a Jeremías lo manda que mire al alfarero cuando se le desarma la vasija y la vuelve a construir. Y Dios le dice, no puedo yo ser así con la casa de Israel. Por eso es importante esa palabra y por los primeros versículos
donde en el 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, dice, más ahora guardo tu palabra. Es interesante porque a lo que apunta la estrofa es que Dios es bueno. Que Dios es bueno, ¿me entiendes? Eso es lo que, por el significado de la letra que aparece ahí arriba. Dice, vio Dios que era bueno. Ahora, en el Salmo 31, versículo 19, vamos a ver unos salmos, otras escrituras, por lo que dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y por el significado de la palabra que le dije que quiere decir Dios, vio Dios que era bueno, y por las otras definiciones que era bueno y su bien está oculto dentro de él, o sea, su bienestar, su beneficio para nosotros está en el corazón de Dios para usted y para mí. En el Salmo 31, versículo 19, Salmo 31, versículo 19, Salmo 31, versículo 19, dice el salmista de esta manera, el que escribió este salmo, el salmista David, dice así: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Oyó lo que le dije? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. O sea, ese amor de Dios está guardado para todas las personas, para todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, pero especialmente está guardado para las personas que tienen el temor de Jehová en su vida, para las personas que aman a Dios, para las personas que aman su palabra, que has mostrado, dice, a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Interesante, escucha lo que dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Nosotros, hermanos, como creyentes, nuestra confianza siempre ha sido Dios y seguirá siendo Dios, yo creo, mientras estemos acá, y Él siempre ha suplido y seguirá supliendo nuestras necesidades de una u otra manera. En los secretos de tu presencia, dice, los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrá, dice, en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. O sea, por lo que leemos en el Salmo 119, en uno de los versículos que leímos, dice el salmista, dice que fue humillado, y que también, hermano, anduvo descarriado, pero dijo, bueno, fui humillado. Después de todo eso, poniéndole este salmo, Dios lo esconde en su tabernáculo, como a usted y a mí. Si alguien le levanta un falso, Dios lo va a poner en un tabernáculo, se lo va a cubrir con su poder para que no lo destruya. Porque allá afuera, hermano, querramos o no, tenemos enemigos, los cuales no están de acuerdo con nuestras creencias, y no solo con nosotros, sino con otras iglesias también, hermano, que no están de acuerdo. Entonces, de esa gente, Dios lo protege a usted y me protege a mí. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, también habla de la gracia de Dios, de la abundancia que Dios le da a las personas que hacen lo correcto ante sus ojos. 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dicen las Sagradas Escrituras de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso quiere decir todo el amor, todas las bendiciones, todo lo que Dios quiere. Él es poderoso para que en su vida y en la mía abunden. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, para que no nos estemos quejando que nos falta, van a tener todo siempre y van a abundar para que hagan buenas cosas. Interesante lo que Pablo le escribe a los corintios, de una u otra manera, abierta o indirectamente o secretamente, si usted lo quiere ver de esa manera. Pablo citaba los salmos y los escribió en sus cartas, y porque era conocedor de la Torá y conocía bien, citaba los salmos también
Y ahí vemos que la gracia de Dios, hermano, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, como lo fue para este salmista, lo fue para la iglesia de los Corintios y lo es para nosotros hoy en día, si nosotros hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. En ese versículo, en el 65, en ese versículo que estamos analizando, comienza el salmista agradeciendo a Dios por todo lo que él había hecho en su vida como siervo. Todo este trabajo, hermano, Dios lo hizo solo con una cosa, con su palabra. Con su palabra. Bien has hecho, dice, con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Le dije que en este salmo se mencionan la palabra dicho, que es lo mismo. Conforme tus dichos, conforme tu palabra, conforme tus mandamientos, conforme tus estatutos, has hecho bien a tu siervo, dice la Escritura. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y es interesante, hermano, cuando alguien reconoce lo que Dios ha hecho o puede hacer con la palabra de Él en el corazón de cada uno de nosotros. Al leer, hermanos, al leer el verso, nos podemos dar cuenta que qué tan importante es dejar que la palabra entre en nuestro corazón. Cuando leemos estas porciones de la Biblia, nos podemos dar cuenta que es tan interesante, tan importante dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que no solo llegue a la mente y se vaya de la mente, sino que llegue, que se quede, que se estabilice en nuestro corazón. Es importante, y no solo que entre, sino que haga su trabajo dentro de nosotros. Porque muchos hermanos conocen muchos versículos de la Biblia, pero no hacen su trabajo en la palabra. Simplemente es conocimiento, simplemente entra al corazón y ahí se queda. Por eso en el versículo 66 el salmista le dice, enséñame el buen sentido de la sabiduría. Dos palabras clave en ese versículo, sentido y sabiduría. Si no hay sentido, no hay sabiduría. ¿Oyeron lo que les dije? Entonces es interesante, hermano, que no solamente la palabra entre a nuestro corazón, sino que hay que dejarla que haga su trabajo. No hay que memorizarla solo por memorizarla, sino que tenemos que dejar que la Biblia o la palabra de Dios haga su trabajo en nuestro corazón. Porque hay bastantes personas, hermano, que conocen la Biblia, han leído la Biblia, pero si usted se da cuenta y analiza sus vidas no han cambiado, siguen siendo la misma persona. Desde el día que hicieron una decisión de seguir a Cristo, siguen siendo las mismas personas. Y esa es la realidad que tenemos hoy, hermano. Es la realidad que tenemos en el Israel moderno que tenemos hoy. Por ejemplo, si usted lee bien la Biblia detenidamente, ve que cuando Cristo se enfrenta con la mujer samaritana, él le pide agua y la mujer le dice que tajante, cortante, le dice, ustedes los judíos con nosotros no tienen buena relación, somos enemigos. ¿Por qué me pides agua a mí? Y si nosotros vamos a la historia del libro de Reyes y vemos cómo es que se compuso esa nación de samaritanos, cómo es que llegaron, por qué se les conocían samaritanos. Por ejemplo, cuando Israel fue al cautiverio y lo llevaron, las 10 tribus, la llevó Siria y Babilonia y se llevó las 2 tribus de Judá y Benjamín. Pero esas 10 tribus que se llevó el rey de Siria, no se llevó todas las 10 tribus. Se llevaron las personas de eminencia, príncipes, personas de dinero, de recursos. Los campesinos los dejaron. Y ellos se quedaron, huyeron, ¿me entiendes? A las montañas. Pero los que se llevaron, luego después, aprendieron costumbres diferentes, hermano. Costumbres diferentes. Entonces Israel, la ciudad de Jerusalén estaba abandonada. Y traen, ¿me entiendes? Tribus, 12 naciones o 12 pueblos o 12 lenguas diferentes, porque llegó rumores al rey de Siria que se iban a rebelar. Entonces contra él, que estaban organizándose. Entonces llevó a Jerusalén a vivir 5 naciones diferentes, con 5 lenguajes diferentes y con ídolos y dioses diferentes. Y se estabilizaron ahí. Y así comienza la historia, hermano. Estas personas, hermano, empezaron a adorar a Dios, a su Dios, porque era lo que ellos querían hacer, ¿me entiendes? Adorar a sus dioses.
Pero lo que quiero decirle es que después del cautiverio, después que termina todo esto, se reconstruye el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos, esta gente, después que arman que querían hacer sus revueltas y todo eso, el rey de Siria le lleva a un sacerdote levita para que les enseñe el temor al Dios eterno, al verdadero Dios. Y aprenden de Dios, de Jehová, aprenden ellos, aprenden la Torá, aprenden todo eso, pero de memoria. Pero su corazón siempre estaba en su ídolo. Muchos creyentes, hermano, lo que quiero decir con esto, que hoy en día muchos creyentes hacen un acto de fe a Cristo, se entrega a Cristo, pero su corazón sigue siendo el mismo. Y esos fueron los samaritanos. Su corazón siempre seguía siendo el mismo. Por muchos años, hermano. Después cuando ellos para adorar su propio, para decir que que Cristo vendría, ellos esperaban en el monte, cuando se encuentran con Cristo, había un monte enfrente de Jerusalén, y ellos esperaban allí. Está el templo de Jerusalén y está el templo de ellos. Construyeron un templo también porque no se pusieron de acuerdo con los que iban a reconstruir el templo de Jerusalén para construirlo juntos. Entonces, los sacerdotes del templo de Jerusalén dijeron, no podemos hacer eso, porque eran celosos de sus tradiciones. Si nosotros reconstruimos nuestro templo con ellos, entonces vamos a aprender las costumbres de ellos, y los de ellos están contaminados. Entonces, desistieron de la idea, hermano. Entonces ellos hicieron su propio templo, los samaritanos. Después una compañía de soldados de Israel quemaron el templo. Pero ellos siguieron quemando incienso a Jehová y a los dioses de ellos allí donde estaba el templo. Pero es que la samaritana le dice, es en este templo. Jesús le dijo, no es ni en Jerusalén ni en este monte. Lo que quiero que entienda, hermano, que esta gente se convierte a Jehová, ven la ley como debe de ser, ¿me entiendes? Pero su corazón estaba lejos de Dios. Hasta cuando llegó Cristo y habla con la mujer samaritana, y es a la primera nación, no se los descubre a Israel, es a los samaritanos que les dice que Él es el Mesías. Y los samaritanos se convierten. Por mucho tiempo le sirvieron a Dios. Luego después Felipe, hermano, va a Samaria a llevar el Evangelio. Pero antes de eso, hermano, Pedro, Juan, Santiago, llegan frente de los samaritanos y no los dejan entrar. Entonces ellos piden a Cristo que iba a hacer llover fuego como Elías y quemar a todos los samaritanos. Años después, cuando Cristo se va, ellos van a Samaria y llevan el Evangelio. Cuando Felipe entró. Y es cuando vemos unos samaritanos convertidos a Cristo realmente. Y es cuando vemos las bases de las iglesias que nosotros conocemos como nuevo testamentaria. Gente genuina, gente de corazón sincero. Usted y yo podemos estar acá, hermano. Y podemos aprender todo lo que usted quiera de la Biblia. Pero lo podemos aprender teológicamente, pura teología, hermano. Y lo podemos aprender con todas sus raíces y todas sus ramas. Pero si no lo llevamos a la vida espiritual, de nada nos sirve, hermano. Nuestra vida no va a cambiar, vamos a seguir siendo las mismas personas. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un efecto en nuestra vida. Y solo va a haber, hermano, cuando nosotros realmente dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Si Israel hubiera dejado que la palabra de Dios penetrara en su corazón, en ese tiempo Israel fuera diferente. No hubiera lo que estamos viendo hoy, hermano. No hubieran los ministros, los pastores, no existiéramos, hermano. Ellos nos enseñaran la palabra. Pero hoy en día, hermano, lo que se ha hecho es comerciar con la palabra. Las iglesias están llenas de gente amargada, gente triste, gente, ¿me entiende?, que no tiene ningún propósito. Está sentada allí, pero no tiene ningún propósito. Pero sí saben de la Biblia, pero no tienen ningún propósito en su vida. ¿Por qué? Porque no dejan que la palabra de Dios trabaje en su corazón. Usted analiza a este salmista usted lo puede ver, que dice que tuvo que ser humillado para poder entender. Después que él fue humillado, ¿me entiende? Entonces dice que él entendió. Por eso, del principio, el Salmo es muy importante. Yo siempre le he dicho a usted, el Salmo 119 es muy importante. Para aprender, para llegar a ser un buen creyente, un buen papá, un buen esposo, una buena mamá, un buen hermano en Cristo, y un buen servidor de Dios, hermano. Pero se necesita abrir el corazón. Cualquiera puede aprenderse la Biblia. Usted se la puede aprender toda de memoria. Pero si usted no la deja que trabaje en su corazón, no va a haber un cambio en su vida. Se lo he dicho de otra manera, se lo he dicho, si usted puede decir, yo
Dios es mi Salvador y voy para el cielo. Y si analizamos la Escritura un poquito más profundo, hace unos domingos atrás yo le enseñaba a usted de Mateo capítulo 7, ¿sí o no? Versículo 21 al 23. Que dice que en aquel tiempo le van a decir, Señor, si no en tu nombre echamos fuera demonios. Todas esas cosas, hermano. Y era gente que estaba en las sinagogas, en las iglesias, hermano. Era gente que tenía un don espiritual, un don de poder hacer todo eso. ¿Por qué les dijo Cristo que no los conocía? Porque es fácil, hermano, sentarse acá. Pero el domingo yo le dije yo a usted, pero qué difícil es vivir la verdad. El domingo yo le explicaba a usted que necesitamos la unidad, necesitamos, hermano, estar unidos como creyentes. Todas esas cosas, hermano, están en la Biblia. Pero no van a servir de nada solo puestas en la mente. Tienen que llegar al corazón para poder entender todo lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir. Así es de que muchas de las, por eso, hermano, es tan sencillo, tan práctico, hermano. Usted puede ver la Biblia también. Por ejemplo, en uno de los libros de Apocalipsis, en uno de los capítulos de Apocalipsis dice, y no se arrepintieron, dice, de adorar los demonios. ¿Sí o no? Y sus imágenes de oro, de plata, de piedra y de madera. No se arrepintieron. Esa gente, hermano, estuvo en una iglesia. Esa gente escuchó de Dios, pero nunca dejaron sus tradiciones, su mundo, nunca lo dejaron. Siempre siguieron viviendo de lo de afuera y limitándose de lo que estaba afuera. Interesante, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que tenemos la oportunidad de aprender diferente. Tenemos la oportunidad de hacer una transformación en nuestra vida. Acabamos de ver que Dios es bueno. Acabamos de ver en Corintios que Dios derrama su gracia para nosotros. Pero también creo que el salmista estaba agradecido con Dios por el trato que había recibido de parte de él. Y creo que si Dios nos disciplina, hermano, eso es bueno para cada uno de nosotros. Si no hay disciplina, no es bueno en la vida de nosotros. Pero si hay disciplina, es bueno. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16. Este versículo dije, comienza con el salmista, con agradecimiento. Pero en el libro de Tesalonicenses, en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Pablo le dice a los tesalonicenses, está siempre gozosos. Está siempre gozosos. Amén. Orá sin cesar. O sea, constantemente en la oración, quiere decir. Da gracias a Dios en todo lo que nosotros emprendamos o hagamos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, es su voluntad, que nosotros seamos agradecidos con lo que Él ha hecho o puede hacer en nuestra vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el capítulo 11, en el versículo 36, Romanos 11, 36 dice, el escritor dice esto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Oyó? Porque de Él, o sea, todo lo que está aquí le pertenece a Él, es de Él, todo, nada es de nosotros. Y por Él, todo lo que está aquí existe por Él. Y para Él, ¿para qué lo hizo? Para Él, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la honra, porque todo lo que nosotros tenemos, la vida que tenemos, el cuerpo que tenemos, los pensamientos que tenemos, el corazón que tenemos, todo nuestro ser le pertenece a Él. Él es el dueño de ese cuerpo. Y cuando usted se convierte a Cristo, su cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Por eso debe tener cuidado qué es lo que usted deja entrar en ese cuerpo. ¿Oyó? Porque le pertenece a Él, todo el universo le pertenece, hermano, todo lo que está acá, aunque el hombre diga es mío, es de Él, no es suyo, es de Él. Por eso dice la Escritura que a Él sea la honra y la gloria por los siglos, En el Salmo 28, el salmista que escribió este Salmo 28, también da agradecimiento a Dios por lo que Él es o por lo que pueda hacer o ha hecho.
Salmo 28:6 dice la escritura de esta manera: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré, honraré, glorificaré su nombre, dice David, porque por él fui ayudado. La honra y la gloria sea para él, está diciendo David. Hello. A veces tengo que acordarle que aquí estoy yo, ¿verdad? Pero no se preocupe, hermano, yo ya estoy acostumbrado. Esto lo puedo hacer yo solo, sin gente, lo puedo explicar. Yo me imagino que hay una multitud. Ya no se preocupe. Le dije que creo que el salmista estaba agradecido con Dios por el trato que había recibido de parte de él. Y creo que Dios nos disciplina, hermano, lo disciplinó a él también. Eso es bueno para él, era bueno para él y es bueno para usted y para mí que Dios nos discipline. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. En el libro de Hebreos, y esto también está en los Proverbios, hermano, no más que cito Hebreos, pero si lo quiere leer, usted lo puede buscar en el libro de Proverbios también, ahí lo puede encontrar. En el versículo 5 dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted lo puede encontrar en Job, lo puede encontrar en Proverbios también eso. Ahora, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si Dios no te amara, no te disciplinara. Pero como te ama, te disciplina. Desde el momento que nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro Padre, Él va a tomar el control de nuestra vida y nos va a disciplinar en cualquier cosa que nosotros hagamos mala. Él va a estar ahí para disciplinarlo. Pero nos preguntamos, bueno, ¿por qué aquel que hace tanto daño no le disciplina? Porque, le vuelvo a repetir, no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios, hermano. Han reformado partes de su vida, han cambiado partes de su vida, pero hasta allí. Se han aprendido textos de la Biblia, se han aprendido versículos, pero hasta allí. Porque para ser hijo de Dios va más allá de lo que usted y yo estamos imaginando. Entonces, cuando Dios se interesa en alguien que ha perdonado y ha salvado, no lo va a dejar cometer bobadas y hacer cometer errores. Siempre le va a hablar para que cambie áreas de su vida. Siempre le va a estar hablando. Una con su palabra, otra con una exhortación, otra con una plática de un hermano. Tal vez en cualquier cosa le puede hablar. Con la naturaleza, con la sonrisa de un niño le puede hablar. Porque es su hijo. Pero otros hermanos se hacen y desbaratan y hacen lo que quieren, pero no, a Dios no le molesta eso, porque no son parte de Él. El problema es cuando nosotros empezamos a escuchar de Dios. Entonces, así es de que usted ya sabe, si lo disciplina el Señor, honre a Dios por eso. El salmista le honró por eso. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Se da cuenta la diferencia? Si no eres disciplinado, eres bastardo. Y un bastardo es un hijo fuera de matrimonio. Alguien que no es legítimo. ¿Ok? Entonces, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Si nuestros padres, hermanos, aún todavía cuando ya muertos nuestros papás, dicen, no, mi papá era bien estricto con uno, pero le doy gracias por eso, ¿sí o no? Pero cuando nos hemos acercado a Dios y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, porque me estás disciplinando, porque me está pasando esto, te doy gracias. No, al contrario, lo que hacemos es quejarnos o irnos, ¿no? O buscar a quién culpar. ¿Ah? O buscamos a quién culpamos, ¿me entiendes? Le echamos la culpa a otro, por culpa de ese, decimos, no, hermano, a veces es Dios el que te está disciplinando. Pero aquí dice la Escritura que a veces nosotros honrábamos a nuestros padres. Y es verdad, hermano. La Escritura, Dios no debe equivocar. Dios sabe, ¿me entiendes? Que a veces honramos a lo terrenal, lo que está acá, pero
al Dios eterno no le damos la honra y la gloria cuando de Él depende todo, hermano. Cuando por Él tenemos todo, hermano. Ahora en el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después de eso viene la paz, la tranquilidad, hermano. Y uno de los hombres que pasó por la vara de la disciplina fue Job. Usted puede leer los 40 y pico de versículos, de capítulos que escribieron en ese libro. Usted puede ver que al final Job dice, de oídas se había oído, pero hoy mis ojos han visto tu grandeza. Y excesivamente usted puede ver, todos los hombres Dios los disciplinó. La disciplina que pasó Moisés fue difícil, que eso hasta no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y así sucesivamente. Elías era un buen profeta, uno de los mejores profetas que ha habido, hermano. Pero el haberse escondido en una cueva y el haber corrido cuando debía hacerle frente a la situación, eso le llevó hasta llegó él a desear la muerte, le dijo al Señor que quería morir. Entonces Dios cuando lo saca de la cueva, ¿qué le dice? Efectivamente lo que usted está pensando. Vete para tal parte, le dice, y vas a pasar y vas a encontrar a un hombre arando y todo esto. Y ese es Eliseo, ese te va a sustituir, porque tú te vas a ir conmigo. Si no hubiera hecho eso, todavía había Elías para el rato, ¿no? Pero como estaba quejándose, lamentándose. Por ejemplo, tenemos la que le puso también ¿cómo se llama Jonás? Jonás pregona en la ciudad que iba a ser destruida, y atravesó toda la ciudad, porque era inmenso, eran 4 días o 3 días de camino, pero pasa al otro lado y se sienta para ver a qué horas iba a caer el juicio de Dios y no ve nada. Y empieza a quejarse, ¿sí o no? Entonces estaba en el sol, en el primero sol, entonces Dios nace una ¿cómo se llama? Calabacera y le da sombra. Y empieza a renegar todavía, que porque Dios no los destruye. Yo sabía, dijo, por eso que yo no quería ir, porque yo sabía que no los ibas a matar. Fíjense lo que quería el que los matara, hermano. ¿Ah? Entonces dije que de la noche a la mañana se secó la calabacera y estaba renegando. ¿Por qué reniegas? Le dijo, por esto, que esto que yo lo puse, dijo el Señor. Te estás lamentando, te estás quejando, ¿por qué no te lamentas por esa nación? Podemos pasar por la Biblia si usted quiere. Podemos ver la disciplina que le puso a Abraham, la disciplina que le puso a Jacob. Usted que fue poquito a trabajar 21 años, solo porque amaba a una mujer. ¿Ah? Los primeros 7 años se los echó gratis. Después vienen los otros 7 años y se los echa gratis, ¿no? Y así sucesivamente. Luego después le dice, no, todavía no ir, hasta que él dijo, ya se cansó y se fue. Huyó, ¿no? Que lo liberó y no iba ahí estuviera trabajando todavía. Por el amor de una mujer. Eso sí era amor. Sí. Porque yo que me hubiera esclavizado 1 año. Y ahí nos vemos. El mundo es grande y hay bastantes, ¿no? Pero bueno, cada quien va. Y así sucesivamente lo disciplinó. Tenemos a Ezequiel. Ezequiel no hacía la obra de Dios, hermano, porque estaba enamorado, tenía a su esposa. ¿Qué hizo Dios? Se la quitó. Se murió la mujer. Y le dijo, ahora ya no tienes excusa, ve, ya es mi obra. ¿Vale? Tenemos a Jeremías, hermano. La disciplina de Jeremías fue difícil. Fíjese que hasta le dijo Dios, no te vas a casar. ¿Fue malo Dios con Jeremías? No, le evitó un problema. Porque si Jeremías se casa, hermano, hubiera tenido hijos y sus hijos hubieran ido al cautiverio. Muchas de las veces no entendemos a Dios, hermano. Y a veces queremos otras cosas que queremos y renegamos con Dios porque no nos las da. Dios sabe por qué no, hermano. Dios sabe por qué no quiere que pasemos un problema. Pero terco, ¿va? Mire, cuando los muchachos se casan, las muchachas se casan, no, es que está bien bonito, el pantalón hasta las rodillas no nos ha caído, es que está bien guapo, ¿verdad? De guapo vas a comer, va, ahí está. Por no esperar la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos los fracasos es porque no se espera la voluntad de Dios. Pero así es la vida, hermano.
Entonces la disciplina de Dios, hermano, en muchos campos es buena, porque eso nos va a ayudar a nosotros a caminar bien con Dios, hermano. Así que cuando Dios lo discipline, no reniegue, hermano, al contrario, honre y glorifique a Dios, porque Dios tiene amor por usted, misericordia por usted, porque Dios quiere que cada día usted sea una persona diferente. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 31, Proverbios 15, 31. Proverbios 15, 31 dice así. Amén. ¿Estamos ahí? Dice en el verso 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Oyó? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Si ustedes jóvenes, jovencitas, o usted escuchan el consejo de su papá, ustedes van a vivir dentro de las personas sabias. ¿Por qué van a vivir dentro de las personas sabias? Porque su papá ya pasó por ahí, su mamá ya pasó por ahí. Y le está dando un consejo para que usted no pase por ahí. Ahora, si nosotros ya no tenemos nuestro papá, pero viene alguien, hermano, o tal vez cualquiera, no sé, cualquier hermano y se acerca y te da un consejo, te lo está dando porque no quiere que tú fracases, porque quiere que seas diferente. Entonces, dice aquí, el oído que escucha, no el que oye, sino el que escucha, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Usted puede estar aquí oyendo, como puede estar escuchando. Si usted escucha lo que se le va explicando de la Biblia, usted se va a sentar en la silla de los sabios. Pero si usted no lo escucha, usted va a seguir viviendo el estilo de vida que está viviendo hasta el día de hoy. Pero puede cambiar. Dice, amonestaciones de la vida, dice, entre los sabios morará. El que tiene un poco, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. O sea, mire, hermano, yo suelo decir esto, no podemos acusar a un predicador, nadie, ninguno de nosotros, porque yo creo que es algo ilógico, hermano. Es algo ilógico, porque yo vengo de una iglesia donde se predicaba la palabra, no es ni tan siquiera la mitad de lo que se dice acá, a como nos trataban a nosotros. Pero yo cuando escuché al pastor de la iglesia donde yo iba, y predicó esa predicación que él dio, cuando nos explicó de Hebreos 13, capítulo 13, ese marcó la diferencia en mi vida, y cambió y transformó mi vida. Porque yo no llegaba nomás a sentarme a oír, llegaba a escuchar, a guardarlo en mi corazón y a ponerlo por obra. Compraba los cassettes en aquel tiempo, después de haberlo escuchado, yo compraba los cassettes y me iba y los escuchaba. Andaba en mi trabajo y andaba escuchando la voz del pastor, enseñándome para poder entender. Ahora no, hermano, ahora es diferente la cosa. Usted no va a escuchar, usted que va a estar perdiendo el tiempo viendo un video de esto. Usted va a YouTube y ve cualquier tontería religiosa que está ahí, menos donde le leen la Biblia, hermano. Antes no, hermano, antes uno escuchaba. Hoy la mayor parte de jóvenes de las iglesias no escuchan, hermano. Usted le puede preguntar, podemos hacer un análisis con los jóvenes de nosotros, de todo lo que le hemos enseñado del Salmo 19, y usted se va a dar cuenta. Y después entramos con los mayores, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando uno les pregunte qué concepto tiene usted de la estrofa número 1 del Salmo 119. Bueno, yo aprendí que seamos bienaventurados. Es todo. Es lo que va a decir. De la estrofa número 10. No, yo aprendí que hay que limpiar el camino. Es todo. Cuando no tienen un concepto, claro, porque simplemente oyeron, no escucharon. Y no repasaron. Y así obviamente cualquiera de nosotros, hermano. Por eso es importante, hermano. Aquí dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Muchachos, esto es para ustedes, para cuando lo regañe su papá, los está condenando. No se enojen, no se enojen, no se enojen con los ministros del evangelio, con los pastores, con los hermanos, cuando les exhorta. No se enojen. Es para su beneficio, es para mi beneficio. Pero lo que hacemos es enojarnos, hermano. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, o sea que es una persona sabia. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Interesante lo que dice, ¿no? Y a la honra precede la humildad. Qué bonito salmo, ¿no?
proverbio, perdón. Pero como le digo, depende de cada uno de nosotros. El agradecimiento del salmista era también por la bendición, hermano, la bendición que había llegado por causa de la palabra. Si se da cuenta, el salmista reconoce el trato que Dios le había dado, las bendiciones, la seguridad de que Él era su porción en su vida. Si usted se da cuenta, podemos ver todo eso a través de las Escrituras, pero como suelo decir siempre, factor tiempo, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar, hermano, y lo continuamos el próximo miércoles, si Dios nos permite. Póngase de pie. Amado Dios, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos y gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias por hablar a mi corazón y espero que hayas hablado al corazón de mis hermanos, Padre. Sé que la disciplina para muchos es difícil y muy dura, pero todo lo que tú hiciste en la vida de este salmista, como lo que puedes hacer en la vida de nosotros para nuestro beneficio. Que no seamos nomás oidores de tu palabra, sino hacedores. Que no solamente la oigamos, sino que la escuchemos. Que abramos nuestro entendimiento, que pongamos atención con nuestros oídos para poder aprender de ti, Señor. Bendito seas por eso, Padre, y gracias por cada hermano que estuvo esta noche acá. Ayuda al esposo de nuestra hermana Claudia, Señor, en la entrevista que va a tener con Migración. Que todo esté bien, Padre. Y gracias, Señor, porque has permitido que aprendamos un poquito de ti. Bendice pues a cada uno de los que estamos en este recinto, en el nombre que es sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermanos. Es el deseo de mi corazón. Bendición.